Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a esta sesión. Vamos a ver la unidad número 5, diseños del proceso de la investigación cualitativa. Pero vamos a proseguir con el tema de la sesión anterior. Y bueno, vamos a ver los que son los diseños etnográficos. Y bueno, estos diseños, pues lo que básicamente tratan es de describir y analizar ideas de, obviamente, pues creencias, significados, conocimientos, prácticas de grupos, culturas y comunidades. Básicamente, pues la etnografía, pues es la descripción e interpretación, pero ya de manera profunda, no nada más de forma superficial de un grupo, de un sistema social, de una cultura. ¿Vale? De eso se tratan los estudios etnográficos. Como por ejemplo, aquí tenemos muchos de esos tipos de acciones, por ejemplo, lenguajes, estructuras sociales, valores y creencias, mayoría social, patrones y estilos de comunicación, ritos y mitos, reglas y normas sociales, símbolos, vida cotidiana, marginación, injusticias, etcétera. O sea, todo lo que es cultura, todo lo que les puse aquí, por ejemplo, de un grupo, de un sistema social, todo eso se encarga en los estudios etnográficos. Y bueno, ¿cuáles son esos tipos de diseños etnográficos? Pues tenemos el número uno, number one, diseños realistas o mixtos. Estos diseños tienen un sentido parcialmente positivista, perdón, y se recolectan datos, como en todos los estudios, tanto cuantitativos como cualitativos. Aquí en este tipo de diseños realistas o mixtos, pues básicamente recolectas tanto datos cualitativos como datos cuantitativos. ¿De quién? Pues de la cultura, comunidad o grupo de ciertas categorías, ¿no? De lo que tú estás tratando de encontrar o de definir. Ahora, por ejemplo, aquí les dije, si una de las categorías de interés es el estudio fue la inmigración, se proporcionan cifras de migración, conceptos cualitativos, por ejemplo, qué significa migrar, cómo es la experiencia de migración, sentimientos que desarrolla el inmigrante, tristeza, alegría, o desilusión, frustración, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Las cifras de migración, pues finalmente son datos cuantitativos, entonces por eso es que aquí en este tipo de diseños realistas o mixtos, pues son más que nada de tanto cualitativos como cuantitativos. Veamos el siguiente caso, que es el número 2, diseños críticos. En esta, el investigador está interesado en estudiar grupos marginados de la sociedad o de una cultura. Por ejemplo, ciertas escuelas discriminan a estudiantes por su origen étnico y eso provoca situaciones inequitativas, como en el pasado que pues no se les aceptaba en Estados Unidos a los estudiantes de raza negra, ¿no? Había ahí una discriminación. O, por ejemplo, de repente a veces en las escuelas, no sé si más en las públicas o privadas, pero generalizando más o menos, hay un momento en que a lo mejor no aceptaban a niños problema. Y básicamente dicen, no, pues es que no se acepta, ¿no? Y por eso es que a lo mejor en las escuelas pues piden la famosa carta de buena conducta, porque pues si no tiene buena conducta pues no lo podemos escribir. Ahí ya siento yo que es una forma de discriminación, porque eso no debe ser un requisito, a lo mejor, porque al final del día no es que el chico a lo mejor sea un chico problema, a lo mejor es un chico que no es entendido, ¿no? Que es un chico discriminado y pues por eso es su forma de, vaya, de expresarlo, ¿no? Pero bueno, pues eso es algo de contexto, ¿no? Otro que es el diseños clásicos y eso se trata de una modalidad que obviamente es 100% cualitativa y básicamente pues va a analizar temas culturales. Y obviamente las categorías se inducen durante el trabajo de campo, es decir, cuando tú llegas al trabajo de campo es cuando vas a categorizar, antes no, como hemos visto antes, que primero se categoriza aquí en los diseños clásicos, perdón, y una vez que estás en el área de estudio, pues ya vas a categorizar. Bien, el número 4 son los diseños microetnográficos y básicamente estos se centran en un aspecto de la cultura. O sea, no por decir, no vamos a estudiar a la cultura, por ejemplo, no sé, huichol, por ejemplo, los huicholes, sino nada más vamos a estudiar un rito de esta cultura, ¿no? Por ejemplo, aquí dice un estudio sobre los ritos que se manifiestan en una organización para elegir nuevos socios en una firma de asesoría legal. A lo mejor aquí, no sé, de la cultura huichol, nada más simplemente un baile, ¿no? No vamos a estudiar toda la cultura, sino nada más una parte de ella. El número 5 son estudios de casos culturales, considera una cultura de manera holística, o sea, completa. Aquí, por ejemplo, si estudiamos a los huicholes, pues a lo mejor ya sería de forma completa, no nada más de una parte. Y la meta etnográfica, pues es la revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones. Es decir, estudias diferentes culturas, a lo mejor, por ejemplo, y vamos a ver qué tipo de patrón tienen en común esos tipos de culturas, ¿no? Por ejemplo, si pudiéramos estudiar las culturas de la antigüedad, pues podríamos decir que el patrón, así digo, a grandes rasgos, podríamos decir que todas las culturas se desarrollaron cerca de un río o de un cuerpo de agua para poder subsistir. Por ejemplo, los egipcios en el río Nilo, los sumerios en el río Éufrates y Tigres, los indios, los de la India en el Indo y los de China en el río Amarillo. Entonces, al final del día, pues todas estas grandes civilizaciones estuvieron cerca del río.
de un cuerpo de agua, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a necesitar para estos estudios etnográficos? Pues es un ambiente. En un diseño etnográfico es el lugar o situación y tiempo que rodea al grupo o comunidad estudiada. O sea, vamos a estudiarlo dentro de un ambiente. Es decir, vamos a tener que buscar ese ambiente de este estudio etnográfico. Obviamente los estudios etnográficos, perdón, investigan grupos o comunidades que comparten una cultura. Como hemos visto, pues esto es más cultural, más sociocultural, digo, es más apegado a esta parte. Y pues obviamente directa a los participantes de ese modo recolecta y analiza los datos. Asimismo, provee de un retrato de los eventos cotidianos. Así como decía, vas al ambiente, finalmente analizas la cultura, por ejemplo, analizamos a los huicholes, cómo es su cultura, cómo se desarrollan, cómo es sus hábitos, sus rituales, etcétera, ¿no? Es el retrato de lo que tú ves ahí, ¿no? Y ese es este estudio etnográfico. Y aquí pues básicamente les pongo pues lo que es todo lo que conlleva un estudio etnográfico. Y bueno, primero se delimita el grupo, luego se hace una inversión inicial en el campo, luego se verifica el grupo de comunidad es el adecuado, porque a lo mejor el que escogiste dentro de esa comunidad de huicholes no es el adecuado, porque a lo mejor no están tan representados dentro de la cultura huichol y a lo mejor necesitas investigar otra familia, ¿no? Contactar informantes clave, es decir, a lo mejor hay ciertos del padres de familia, bueno, elementos de esa comunidad o de esa familia que tú escogiste que a lo mejor es representante de, o es el miembro de la asamblea, o es el líder, entonces a lo mejor él te pudiera dar más información que uno que no es líder. Básicamente, entonces, después se recolectan y analizan los datos de manera abierta, pero sobre aspectos generales de la cultura. Obviamente, observaciones generales, entrevistas, preguntas descriptivas, recopilación amplia de artefactos, documentos, materiales, culturales, etcétera, ¿no? Ya después se hace un reporte de resultados y un análisis abiertos. Como hemos visto, pues se categoriza. Finalmente, se recolectan y analizan los datos de manera enfocada sobre aspectos específicos de la cultura del grupo o comunidad. Observaciones dirigidas, entrevistas abiertas, recopilación selectiva, artefactos, documentales, etcétera. Elaborar un reporte de los recolección y análisis enfocados, por ejemplo, pues descripciones, clasificaciones, teoría, hipótesis, etcétera. Se amplía observaciones, buscar casos extremos, confirmar categorías, etcétera. Y se elabora el reporte final, ¿sale? Aquí, por ejemplo, si se fijan en los estudios etnográficos, se hacen dos recolecciones de datos. Primero se recolectan de manera más abierta y después, ya una vez que analizas estos datos, ¿sabes qué? Ahora voy a estudiar más a fondo, no sé, un ejemplo, el ritual de la comida, ¿no? Ya lo vi que pues es diferente a lo que hacemos nosotros, pero ahora voy a estudiar más, enfocadamente, ¿no? O más específicamente. Vuelves a elaborar este reporte, obviamente vas a ampliar tus observaciones y finalmente pues haces un reporte final y se verifica que el reporte pues a lo mejor haces algunos ajustes y finalmente pues ya te sales del campo de estudio porque pues ya terminaste de hacer tu reporte, ¿vale? Ahora, vamos a ver otro tipo de diseños, que son los diseños narrativos. Y en estos diseños narrativos el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. Resulta de interés los individuos en sí mismos y en su entorno, incluyendo desde luego a otras personas. Aquí básicamente pues vas a platicar o vas a recolectar datos de una persona que a lo mejor ha sido importante, ha tenido un suceso importante, a lo mejor, no sé, pudiera ser personas que sobrevivieron al COVID-19, ¿no? Un ejemplo, ver cómo fue su estadía en el hospital, que, o sea, pero personas que estuvieron graves, ¿no? No personas a lo mejor que nada más les dio poquito y que se curaron, sino más bien una persona que realmente estuvo al borde de la muerte, pero que sobrevivió, ¿no? A lo mejor creo que su experiencia, qué fue lo que vivió, qué fue lo que sintió, su familia, su entorno, ¿no? Aquí básicamente pues recolectas de esa historia de vida, ¿no? Como puede ser también historias de éxito de casos, ¿no? Por ejemplo, de algún chef reconocido, muy joven, que pues ha progresado y cómo lo hizo para llegar hasta donde está, ¿no? Ahí ya sería un diseño narrativo. Y bueno, aquí básicamente pues viene cómo es lo del diseño, digo, no lo voy a leer todo, simplemente pues ahí ustedes lo pueden analizar, lo pueden ver, lo pueden palpar, y básicamente es eso, ¿no? Se hace un planteamiento, se eligen participantes, se hacen antecedentes, se reclutan datos, se exploran los significados, se va a narrar la historia, se analiza la narración, se elabora otra vez un reporte de estudios, se revisa el reporte y finalmente pues se llega a esta versión final, ¿no? Ese es todo el proceso de un diseño narrativo, ¿vale? Digo, no lo voy a poner así tan enfocadamente porque creo que pues bueno, básicamente pues ahí se puede
palpar, se puede ver pues lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pues, básicamente esos son los estudios cualitativos. Hay otros más, pero creo que básicamente esos son los más importantes. El diseño etnográfico, el narrativo y el que vimos en la sesión anterior, ¿no? Entonces, pues como les decía, así es lo de esta sesión número 12, perdón. Entonces, pues bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Y bueno, nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Cuídense mucho, bye.